la pirámide demográfica de Colombia, vemos que la población no es la misma que era hace 20 años y incluso no es la misma que vamos a atender dentro de 20 años. Es por eso que saber abordar la degeneración de la columna es un tema importante como neurocirujanos. Toca diferenciar en los cambios fisiológicos debidos por la edad a los procesos patológicos. Sabemos que al nacer se tiene una cifosis que a medida que se da el neurodesarrollo con el sostén cefálico y la bipedestación se va a modificar dando ya un patrón maduro en años posteriores. Estos cambios no van a ser lineales, no obedecen a algunas aceleraciones que se empiezan a dar desde incluso de la segunda década de la vida, pero tienen aceleraciones a los 40 y a los 60 años, acelerando esta degeneración. Y vamos a ver que eso no es lineal, es influenciado por múltiples causas. Acá vemos cómo, en resumidas cuentas, el envejecimiento es hacia la cifosis de la columna en general. Cada columna envejece distinto, sin embargo, una generalidad es la tendencia hacia la cifosis. Factores para esta degeneración van a ser múltiples. Leweck, en su artículo del 2019, dice que incluso el 70% de la degeneración espinal puede ser secundario a alteraciones genéticas. Y vemos que hay polimorfismos que predisponen para una degeneración temprana, como alteraciones en el colágeno, en agreganos, en enzimas de metaloproteinasas, siendo un factor muy importante la genética. La nutrición también va a ser importante, y todo aquello que altere la microvasculatura, al ser el disco vertebral avascular, va a ser importante. Por ejemplo, el tabaco, la diabetes, que nos van a dañar esta microvasculatura. También la carga que se ejerce, y para ejemplificarlo vemos acá como la presión intradiscal, cómo es con las posiciones. Si tenemos una flexión de la columna con una carga anterior, se puede aumentar hasta 3.6 veces el peso ejercido a nivel intradiscal. Otro de los conceptos importantes a abordar es la unidad funcional espinal. Es un complejo triarticular en donde va a haber un componente estático, que es el cuerpo de la vértebra, el hueso propiamente, que va a ser encargado del soporte y la carga axial, un componente elástico, que es el disco intervertebral, que va a amortiguar y distribuir estas presiones, y un componente articular, que son las facetas, que van a guiar y restringir el movimiento. Entonces vamos a ver que el rango de movimiento es muy amplio, teniendo traslación y rotación en los tres ejes. Y vamos a ver también que la placa terminal va a ser muy importante, que tiene una placa cartilaginosa y unos bordes óseos delgados, y a través de esta es que se va a dar la nutrición al disco intervertebral, ya que este pues no cuenta con vasculatura propia. Alteraciones en esta misma placa van a degenerar y alterar la nutrición y la perfusión del disco. Y como lo dice acá abajo, el fallo de uno de estos componentes sobrecargará inevitablemente los otros. El disco también tiene una arquitectura importante. El núcleo pulposo es un compuesto gelatinoso hidrofílico compuesto principalmente por proteoglicanos, en principal el agrecan, siendo el 40% de su peso en seco, y su alta capacidad de unirse al agua va a ser importante para mantener una presión hidrostática intradiscal. Tiene otros componentes como el colágeno tipo 2 y el tipo 1, siendo muy importantes las altas concentraciones del colágeno tipo 2. Y el anillo fibroso va a contener este núcleo pulposo y va a distribuir las cargas de una manera uniforme sobre los cuerpos vertebrales. Entonces es importante que la degeneración del disco va a ser progresiva. Normalmente un núcleo sano funciona bajo estrés hidrostático. Sin embargo, al haber una serie de cambios, tanto mecánicos como celulares y recambios en la matriz extracelular, se van a generar un ciclo de retroalimentación que va a terminar dañando el disco intervertebral y cambiando esta presión intradiscal a unas fuerzas de cizallamiento que van a dañar
eh, también todo lo demás. Acá vemos una serie de enzimas que están descritas que su alteración genética también va a predisponer a la degeneración del disco. Y esta degeneración discal se puede ver en diversas maneras. Puede haber una pérdida de altura. Si ya no hay una adecuada hidratación, este núcleo pulposo se va a deshidratar y va a dar una reducción progresiva. También pueden haber esta distribución anormal de las cargas, va a generar microfracturas y una esclerosis. Y también estas microfracturas con un disco degenerado pueden predisponer, por ejemplo, a herniaciones del núcleo a través de la placa terminal, siendo estos los nódulos de Small. Entonces ahí evidenciamos pérdida de la altura, esclerosis de la placa terminal y los nódulos. Un proceso importante también es que estas fuerzas de cizallamiento van a generar estrés en el anillo fibroso y usualmente el disco sano es una estructura avascular aneural, solo una pequeña porción del tercio externo va a estar inervada y vascularizada, el resto va a estar dependiente de la placa terminal. Sin embargo, estas fuerzas de cizallamiento van a generar lesiones inflamatorias que van a atraer moléculas como interleuquinas, quimiosinas, que lo que van a generar es una neovascularización y una inervación que es muy importante en el proceso del dolor discogénico, siendo una de las causas esta neoinervación. Ya hablamos del componente anterior de la degeneración del disco, sin embargo, como lo mencionamos antes, una degeneración del disco nos va a traer indudablemente una degeneración secundaria del componente posterior. Vemos acá cómo usualmente la carga axial recae principalmente sobre el disco, sin embargo, al perder esta hidratación y su fuerza hidrostática, va a tener un mayor componente de fuerza el anillo, la columna posterior de la columna. Esto va a generar una cascada que va a ser primeramente una disfunción, unas alteraciones microscópicas, una fase de inestabilidad y por último una fase de reestabilización a expensas de osteofitos y formación nueva que va a estabilizar estas previamente dañadas estructuras. Vemos también a la derecha cómo la degeneración puede terminar en múltiples patologías distintas. Puede haber un secundario al daño del disco, puede haber daños, laceraciones circunferenciales que pueden dar a su vez herniaciones. Estas herniaciones pueden ser sintomáticas, dando radiculopatía, pero también pueden dar pérdida de la estabilidad de la articulación y de la sobrecarga sobre el componente posterior puede dar también una laxitud capsular que junto a una subluxación nos puede predisponer a espondilolistesis o otras degeneraciones. También la hipertrofia y la estabilización secundaria por osteofitos puede predisponer a un canal espinal estrecho y este proceso continuo nos puede dar, por último, una enfermedad multinivel, siendo todos espectros de la misma degeneración. Como lo mencionamos, las articulaciones facetarias también son importantes, la erosión del cartílago, la esclerosis y una hipertrofia de osteofitos secundaria para estabilizar esa hiperlaxitud capsular va a generar alteraciones, dolor, como ya lo vimos en la presentación anterior de dolor facetario, y también va a tener alteración de otros componentes como el ligamento amarillo que va a perder elasticidad, va a volverse más fibroso y se va a hipertrofiar, siendo incluso en muchos de los casos el principal componente en una estenosis. Cabe aclarar que hay muchos otros elementos musculares, el ligamento longitudinal posterior, que también van a ser importantes
se degeneran, se calcifican y juegan un papel en el equilibrio de la columna. Hay múltiples clasificaciones radiológicas. Vemos que para la degeneración discal tenemos la de Firman, que nos va a hablar de la diferenciación del núcleo pulposo con el resto del disco intervertebral y la pérdida de la altura. También tenemos los cambios MODIC, que es de la placa terminal, que nos va a hablar de inflamación, recambio graso o una esclerosis. Y también tenemos algunas clasificaciones para estadificar la artrosis facetaria, que nos hablan de la distancia y los osteofitos secundarios. Sin embargo, es muy importante diferenciar que las clasificaciones radiológicas no son igual a patología quirúrgica o que se deba hacer algo al respecto. Lo que va a primar es la clínica, ya que todas estas alteraciones radiológicas son muy comunes y se evidencian en múltiples estudios de cohorte, en donde a medida que pasa el tiempo, la pérdida, la alteración de la hiperintensidad discal a nivel cervical, la protrusión hacia el foramen hacia posterior o incluso un foramen estrecho va a ser más común sin que esto sea que el paciente sea sintomático. Esto se da tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, aumentando la prevalencia con el envejecimiento. Bueno, esta charla no es de balance sagital, sin embargo me pareció importante mencionarlo brevemente. Sé que posteriores charlas abordarán mejor este tema. Sin embargo, debido a nuestra condición de bipedestación, siempre nos da una inestabilidad inherente a nosotros. Nuestro centro de gravedad es más alto y es más fácil que esté fuera de la base. Entonces, bajo este concepto está el cono de la economía, en donde se ve a la pelvis como una vértebra, el cráneo como una vértebra, y se busca que mediante una adecuada proporción de fuerzas se mantenga una alineación para minimizar el gasto energético, la musculatura, y mantener una mirada horizontal. A medida que esto se va afectando y se está más alejado de la base, se van a ver más alteraciones, más requerimiento energético a nivel muscular y se relaciona con peor calidad de vida y dolor. Para esto, a medida que la columna envejece, va intentando compensar con hiperlordosis cervical, reducción de la cifosis torácica, cambios con una retroversión de la pelvis, retrolistesis, hiperextensión, y también en los miembros inferiores con flexiones en las rodillas, que lo que van a buscar es mantener este balance y la línea de la mirada. Entonces, salen 4 clasificaciones que van a variar según qué tanto tienen de lordosis lumbar, qué tanto tienen de cifosis torácica, la incidencia pélvica y otros parámetros. Hoy en día se hablan de múltiples reclasificaciones, se habla de una tipo 3 anterovertida, pero lo importante y lo relacionado a la degeneración es que cada uno de estos fenotipos se va a correlacionar con distintas patologías. Cabe aclarar que la clasificación de Rosuli es en pacientes sanos asintomáticos. Sin embargo, un tipo 1 con una lordosis lumbar corta va a concentrar más la carga en la transición toracolumbar, mientras que un tipo 4 con una lordosis muy amplia va a tener una mayor carga a nivel de las facetas y el anillo, propiciando más artrosis, listesis de estos tipos. Se dice que la tipo 3 es una más balanceada y que compensa muy bien a lo largo del tiempo. Y vemos eso, por ejemplo, en estos estudios en donde se evidencia una diferencia significativa en cambios MODIC en Rosuli tipo 1 y también mayor prevalencia de hernias discales en segmento L4 y L5 en Rosuli tipo 1. La degeneración nos va a dar múltiples patologías. Cada una de ellas valdría la pena dar una charla, sin embargo, intentaré abordarlas brevemente.
primero mencionaré los tipos de hernia. Se puede hablar, pues, si es un abombamiento difuso, una protrusión o una extrusión o un secuestro, dependiendo de qué tan extruido, qué tan afuera esté el núcleo pulposo, y se puede hablar de acuerdo a la anatomía axial, hacia dónde está saliendo la hernia, si es central, subarticular, foraminal, extraforaminal o anterior. Hablando brevemente de las hernias cervicales, particularidades de ella es que las raíces tienen un trayecto más corto y horizontal, y una hernia pequeña es más probable que cause sintomatologías. Sin embargo, a la derecha vemos un gráfico de la prevalencia de degeneración discal en hombres y mujeres y vemos que es muy alta. Más de 65 tienen casi que un 90% algún grado de degeneración, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, no todos estos pacientes requieren de intervención. Se debe correlacionar siempre con la clínica. ¿Y qué manifestaciones clínicas podemos tener? Podemos tener dolor axial, podemos tener radiculopatía cervical, ya sea aguda o crónica, la aguda más frecuentemente presentándose con alteraciones motores, la crónica quizá sensitivas, o una mielopatía cervical que tiene varios componentes. La mielopatía puede tener un componente estático, propiamente por el disco herniado, y un componente dinámico. A la flexión o a la extensión de la columna cervical puede acentuarse esta compresión a la médula espinal, y un componente vascular por compresión indirecta de las estructuras vasculares de la médula. Para evaluar la mielopatía existe una escala ampliamente utilizada, que es esta, la MJOA, que nos va a permitir evaluar a pacientes y también evaluar su respuesta postquirúrgica. Generalmente, pues, el manejo suele ser similar. Ya vimos un poco en la charla anterior del manejo, cómo es sintomático y cómo suele responder de manera adecuada, y cómo el manejo quirúrgico se reserva siempre a ciertas indicaciones únicamente. Las hernias torácicas, si bien su epidemiología es mucho más baja debido a la alta estabilidad del segmento y a la relativa poca movilidad del mismo, tiene una incidencia de 6.9 al 37%. Sin embargo, rara vez son sintomáticas, rara vez requieren operarse, y pueden también tener síntomas de mielopatía, dolor axial, u otros síntomas atípicos como disfunción sexual, alteraciones en esfínteres y demás. El manejo casi siempre en estos va a ser conservador, incluso si en la imagen, si está sintomático el paciente y se ve deformidad del cordón espinal, puede darse manejo conservador siempre y cuando no tenga mielopatía o deterioro neurológico. Muchas veces estas hernias discales a nivel torácico son difíciles de diagnosticar, toman tiempo porque se asemejan a dolor abdominal y se buscan mucho antes otras causas. Las hernias lumbares son más comunes en nuestro medio. Vemos que la degeneración discal en las resonancias alcanza en mayores de 60 años hasta un 93%. Puede manifestarse como dolor discogénico también, como radiculopatía o como canal estrecho. Más adelante hablaremos de eso. Sin embargo, como lo vimos en la charla pasada, con manejo conservador o espontáneamente, hasta el 90% puede resolver. La estenosis espinal puede ser congénita o adquirida. Es más prevalente o más frecuente que se deba tratar las congénitas a nivel cervical. Sin embargo, la más frecuente siempre es adquirida y tiene múltiples diagnósticos diferenciales. Lo más común es que se confundan compresiones del nervio mediano, ulnar, con sintomatología de estenosis espinal y la mielopatía secundaria. Síntomas frecuentes pueden ser el dolor cervical, dorsal o lumbar, que se acentúa dependiendo del segmento con la extensión o la flexión. Y la marcha inestable es muy importante. También es importante diferenciar la claudicación, si es de una causa vascular o si es de una causa secundaria a la estenosis espinal.
Pérdida de la destreza manual también es un síntoma frecuentemente mencionado por los pacientes, a la vez como alteraciones sensitivas. No en todos los pacientes una estenosis se hace evidente. Se dice que en el seguimiento hasta 20% de estos pacientes que imaginológicamente tienen estenosis no tienen una clínica asociada. Predictores de que tienen o van a desarrollar es una hiperintensidad en secuencias T2, que este es un predictor propiamente de que va a desarrollar una clínica secundaria a la estenosis. Una clasificación anatómica es importante ya que nos va a hablar de qué componente está primando o de qué componente debemos abordar, siendo lateral o central. Central nos habla más de que quizá es el disco, el ligamento, y lateral quizá es una hipertrofia facetaria que nos está condicionando esta estenosis. En cuanto a clasificaciones radiológicas, existen múltiples clasificaciones, sin embargo, estas no concuerdan con una clínica peor o menor. Mencionando únicamente una de ellas, se basa en si compromete 1/3, 2/3 o 3/3 del canal. La espondilolistesis, bueno, hay múltiples tipos de espondilolistesis. Puede ser degenerativa, que es la que nos atañe. Sin embargo, puede ser traumática, ísmica, secundario a alteraciones congénitas o patológicas. La incidencia en general es del 2.7 en hombres a 8.4 en mujeres y hay múltiples factores de riesgo, siendo la edad, el peso, una lordosis marcada como un Rosuli tipo 4 y la orientación de las facetas, siendo factores importantes que nos pueden propiciar que se dé este deslizamiento. La presentación clínica puede ser un dolor lumbar que incluso puede ser sin radiculopatía. Usualmente se acentúa este dolor con la extensión. Acá vemos a la derecha cómo el ángulo facetario y unas facetas sagitalizadas pueden predisponer a esta espondilolistesis. Y cómo también un ángulo del cuerpo vertebral puede predisponer. Hay una clasificación radiológica que es comúnmente usada, es la de Meyerding, que son 6, que nos habla de qué tan desplazado está según qué porcentaje está, siendo el primer grado de 0 a 25, de 25 a 50 el segundo, de 50 a 75 y de 75 a 100%, y si hay completamente sería un grado 5, una espondiloptosis. Es importante en estos pacientes evaluar mediante estudios dinámicos en bipedestación, ya que se pueden acentuar estos cambios. Es normal si se da un desplazamiento incluso de hasta 3 milímetros según la postura. Sin embargo, más de 4 milímetros de desplazamiento ya se considera cierto grado de inestabilidad. Para finalizar, la degeneración espinal es un proceso continuo, multifactorial y altamente prevalente. Es muy importante diferenciar la imagen de la clínica. Se operan pacientes, no se operan radiografías ni tomografías. Y la biomecánica nos explica esta historia natural. Comprenderla nos evita sobreindicar cirugías y un mejor resultado y un mejor desenlace de los pacientes. Listo. Eso es todo, David. Ya Sí, señor. concluimos. Ah, bueno. Bueno, ahí sí como el comentario es que fue bastante cortica, ¿no? Pues la charla pues me pareció buena, me pareció interesante, pero hubiera preferido que profundizara un poquito más en la fisiopatología y los fenómenos isquémicos asociados al envejecimiento, sobre todo el disco, ¿no? La patología discal es como la que más inicia todo el proceso de la enfermedad, del envejecimiento, sobre todo de la columna lumbar. Entonces, pero claro que usted lo mencionó rapidito y pues voy a repetirlo, se refiere a digamos, a los procesos de aterosclerosis y de falta de oxígeno, circulación en el platillo vertebral es donde empieza todo y entonces
no llega buena oxigenación al disco, porque usted sabe que el disco no tiene circulación, No, ni tiene inervación, por lo menos la parte interna, solamente la parte externa, y eso cuando se daña es que como que se inerva más el disco. Entonces, eso es lo que predispone al envejecimiento más prematuro en algunas personas que en otras. Algunas profesiones son más propensas a esto, los conductores de carros, de taxi, los que se la pasan todo el día sentados. A veces uno cree que los que están cargando bultos son los que más se dañan, y no, no es necesariamente así. Obvio que si hay sobrecargas exageradas es posible. Y digamos que eso es lo que, después de que un disco ya se envejece, se pone negro, es muy, prácticamente es imposible que regrese a la juventud. O sea, hay cosas importantes que no mencionó, y es el hecho de que a los 40 años de edad casi todo el mundo, bueno, todo el mundo no, más del 50% de las personas a los 40 años ya tienen disco negro. Y eso era un dato bien importante para todos los estudiantes y residentes que hay acá, en cuanto a que eso a veces es, digamos, es preocupante, pero eso es como las canas del cabello humano. Es normal que a los 40 años ya tengan algunas canas. Entonces, es posible que algunas personas desarrollen discos negros, obviamente por los factores genéticos y otros, pero también es un indicador de la, del envejecimiento. Bueno, y a los 60 años, casi 90% de las personas tienen discos negros. O sea, eso es sí, una. Bueno, eso no significa, como usted lo mencionó, que haya que operar a nadie. Solamente es un indicador de que el disco está degenerado, envejecido. sí, Mm, señor. bueno, hay muchos temas a mencionar, pero yo creo que como para abrebocas de la patología discal está bien, está bien. Bueno, Víctor, por favor, quiere hacer una contribución al tema, gracias. Hola, buenas noches. Bueno, muy bien por la charla, digamos que pues, es su primera charla, pero, pero digamos que pues para las que siguen y para todos los residentes, digamos que a veces nos vamos a los extremos, a veces es no demasiado extensa, pero a veces demasiado corta. Y más que eso hay que tratar de abordar el tema puntual al cual uno, digamos, quiere asistir. Lo voy patinando un poquito ahí en lo del balance sagital, pero digamos que para eso comienza la residencia y, y pues más adelante, con toda seguridad, nos va a hacer una charla muy completa de balance sagital y de generación, eh, de columna degenerativa. Yo pues, lo que tengo que aportar con respecto al tema específico de la degeneración discal es que es importante tener en cuenta que la gran mayoría de pacientes que a nosotros nos consultan por consulta externa, muchas veces por urgencias, pero la mayoría son pacientes de consulta externa, efectivamente se acompañan de dolor lumbar, más una resonancia en la cual Se fue el había... sonido. ¿Aló, sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ya. Pues yo me quedé sin sonido, Ah, no bueno. sé si era yo. Ah, bueno, entonces Repite, si puede repetir lo que dijo de último. no, que decía que es importante tener en cuenta que la mayoría de pacientes que nosotros vemos en la consulta externa y muchos de ellos también en urgencias van a ser pacientes que tienen dos hallazgos, dolor lumbar y ya sea una tomografía o una resonancia con signos de enfermedad discal, ¿sí? Entonces, es muy importante abordarlos desde el punto de vista eh, global, integral y ver a qué se dedican, además de su edad, entonces ver cómo es su balance al caminar, cómo es su... muchas de esas personas que decía el doctor Arias son conductoras, la peor posición para la columna lumbar y la degeneración discal es la posición de sedestación. Cuando una persona está sentada, somete a muchísima mayor carga cada uno de los discos lumbares especialmente, y eso ya está hecho.
hay estudios de eso, ya está hecho incluso en cadáveres, de cómo cuando una persona está sentada, la sobrecarga que uno pensaría, porque la lógica le dice a uno, pues si está sentada está descansando, ¿no? Básicamente no tendría por qué estar comprometiendo los dos discos, pero la verdad es que sí, y por eso muchos de los pacientes son personas que son conductores, pero no por la posición solamente, sino porque además se acompaña de una debilidad o una más bien como una eh, hipotrofia de la musculatura paraespinal y en cambio sí un abombamiento, llamémoslo, de un sí, aumento de la grasa abdominal y entonces hay un peso mayor adelante con una hipotrofia paraespinal muscular. Todo eso en conjunto va llevando a esos cambios, digamos, en el balance sagital normal de la columna, pues en general lumbar, pero en este caso, sobre todo de la columna lumbar. Entonces, un buen régimen de terapia física, un buen plan de rehabilitación, tiene que ser o el tratamiento o el acompañante o sea, el tratamiento único o el acompañante a un perioperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Si uno no logra eso, el paciente va a continuar todo su proceso degenerativo, porque una vez comienza, eso de hecho comienzan absolutamente todos nosotros, una vez comienza eso, lo único que hace es avanzar. Y uno lo único que puede hacer es o retardar esa degeneración discal un poco, con medidas de hábitos diarios, no aumentar de peso, el fortalecimiento, los movimientos que uno debe hacer. Yo creo que sería ideal hacer una especie de charla, o no sé si ya está incluida dentro de las programadas, acerca de la terapia física orientada al dolor lumbar agudo y crónico, ¿sí? Porque pues hemos caído, yo también me incluyo, en el error de decir, este paciente va para terapia física, orden terapia física 15 sesiones o 10 sesiones, pero en últimas no sabemos muy bien qué tipo de terapia física. De pronto, ¿será que en una fase aguda de degeneración discal con una ruptura de anillo fibroso, como dijo David, y como la extrusión del núcleo? ¿Será que lo mejor para él es una terapia física, digamos, sedativa, o qué consiste una terapia física sedativa? O sea, como ser más específicos en las órdenes para que cuando le llegue al fisioterapeuta, pues también tenga como una idea más amplia. Creo que a veces yo he caído en ese error de colocar solamente terapia física y es tal vez más por desconocimiento. Entonces sí me parecería ya como porte final que deberíamos incluir una charla de qué tipos de terapias físicas son las que se pueden hacer. Yo sé que se sale un poco de nuestro campo, pero tenemos que manejarlo. ¿Y qué se recomendar cuando uno le dice terapia física a este paciente? Poner ahí abajo en observaciones, necesito que le hagan esto y esto. Me parece muy útil porque la mayoría de pacientes se van a ir, que veamos con esto, se van a ir con esa orden. Pues básicamente, como que eso era lo que quería aportar. Muy bien a David, espero que la siguiente va a ir más potenciado. Gracias. Bueno, ¿más preguntas o comentarios? Yo tengo preguntas y varios comentarios. David, una pregunta. Usted decía que uno no opera pacientes, que uno opera pacientes y no ni tomografías ni radiografías. ¿Existe algún estudio que le respalde a usted eso basado en lo que revisó? Bueno, habían varias series de cortes de caso que evaluaban cuáles de esos pacientes que desarrollaban cambios requerían cirugía. Y realmente en varias de estas patologías era alrededor de un 6%, a pesar de que no se correlacionaba directamente con la severidad de los hallazgos. Por ejemplo, en, en la, en la en las hernias torácicas se dice que hay una prevalencia casi del 7% y en estudios cadavéricos puede ser más alta esta incidencia, pero realmente es menos del 0.5 de las cirugías se refería que van a resolver o atacar estas hernias torácicas.
o en la De hecho, no. De hecho, sí espondilolisthesis. hay un estudio muy grande. De hecho, no. De hecho, sí hay. Escúcheme. De hecho, sí hay un estudio muy grande que es el estudio SPORT. El estudio SPORT coge pacientes con patología degenerativa y los someten a pacientes a determinados tratamientos y se dan cuenta que los pacientes que se someten a tratamiento quirúrgico que no tienen una correlación anatómica les va peor, tienen peores desenlaces funcionales y peor calidad de vida. ¿Listo? Eso. Y le tengo otra pregunta. ¿Cuál, dentro de lo que leyó de patología discal, leyó algo de pronto que le dijera a usted que tenía que hacer alguna discografía en algún momento? Porque entiendo yo que su charla iba más encaminada para enfermedad discal, el dolor discogénico. Bueno, el dolor discogénico en la charla anterior, Santiago lo abordó, que la discografía hoy en día está un poco rebatida. Dado que puede ser un foco infeccioso, de que puede causar otras alteraciones, que no es tan clara la indicación de una discografía en el dolor. También el PET como manera de estimar, pero pues no es algo estandarizado. Y lo otro que usted estaba hablando es que usted utilizó la clasificación de Meyerding. Bueno, resulta que Meyerding y Wiltse ya son clasificaciones que están reevaluadas. De hecho, hay un artículo de las clínicas de Norteamérica que habla de que las clasificaciones de las espondilolistesis tienen que clasificarse basados en distintos parámetros espinopélvicos, que pues son los espinopélvicos básicos, el sacral slope, de cómo está el mismatch lordosis, incidencia pélvica y demás. Eso únicamente para agregar. Ok. Gracias. Profe, ya no hay participantes con la mano levantada, entonces no sé si está de acuerdo en terminar la reunión o alguien más tiene algún comentario. Sí, ya terminamos la reunión, no hay más ahí. Muchas gracias a todos. Y Sí, que descansen. sí, muchísimas gracias. Bueno. Hasta.